Quien no ha visto el Cairo, no ha visto el mundo. Su tierra es de oro, su Nilo es una maravilla, sus mujeres son como las vírgenes de ojos negros del paraíso, sus casas son palacios, su aire es de un olor suave y dulce como el aloe. ¿Y cómo podría ser el Cairo de otra manera si es la madre del mundo? Así está dicho en los cuentos de las 1001 noches. El Cairo ha dado alas a la fantasía de numerosos escritores, y es que las incontables leyendas asociadas a la capital de Egipto son de un encanto irresistible. El Bazar Khan el-Khalili solo satisface en parte estas expectativas románticas. Hace ya mucho tiempo que sus comerciantes trabajan para el turismo. No obstante, aún predomina aquí una atmósfera comercial típicamente árabe. Casi como 600 años atrás, cuando Khan el-Khalili no era más que uno de los más de 30 zocos de El Cairo. En las proximidades de Bab el-Futu, la puerta de la ciudad, tenían sus tenderetes los carniceros y los tratantes en granos. Otros de los que ya por entonces descargaban sus carretones de caballos al pie de la puerta de las conquistas eran los verduleros. La puerta de la ciudad es famosa por los vendedores de ajo. Probablemente no haya en todo el Cairo una sola cabeza de ajo que no haya pasado por las manos de los reyes del comercio al pie de Bab el-Futu. El comercio de especias enriqueció a El Cairo. Una leyenda atribuye esta riqueza al origen divino de las especias que cayeron del paraíso a árboles que a su vez fueron arrastrados hasta Egipto por las aguas del Nilo. De manera que las especias provienen directamente de las manos de Alá y sus administradores terrenales son los comerciantes del Bazar Cairota. Otra leyenda afirma que frente a la mezquita de Ibn Tulun se reunía cada noche la familia del profeta. Aquí discutían los negocios estatales de Egipto y tomaban decisiones que susurraban como propias a los gobernantes del país. Tal vez el entusiasmo constructivo del califa Ibn Tulun en el siglo IX se remonte a estos santos cuchicheos. Ibn Tulun, el gobernador turco de Egipto, construyó una mezquita que parece más una fortaleza que un templo. La mezquita que mandó construir era tan grande que en su interior podían orar todos los habitantes de la ciudad juntos. El estilo arquitectónico de la mezquita de la corte, Ibn Tulun lo copió de las mezquitas de Samarra, su ciudad de origen en Mesopotamia, el actual Irak. En ninguna parte de la mezquita hay imágenes de personas o animales. En el Islam, la creación de seres vivos es una potestad exclusiva de Alá. Por consiguiente, los artistas islámicos se limitan a crear fantasiosos motivos vegetales y a grabar ornamentos en el revoque de las arcadas, o bien se contentan con una estilizada caligrafía alusiva al Corán. Las almenas de los muros exteriores de la mezquita semejaban una larga cadena de personas unidas por la fe, un ejército de musulmanes practicantes que se oponía como una muralla a la irrupción de los infieles. Al fondo, hacia el este, estaba la lejana Bagdad. De allá vino Ibn Tulun a El Cairo en el año 870. Desde Bagdad, los califas abasidas, descendientes directos de Mahoma, gobernaban Egipto aplicando al pie de la letra los preceptos del Corán. Bab el-Futu es una de las 60 puertas de la ciudad construidas 100 años después de la fundación de El Cairo, hacia el año 1080. Era necesario fortificar la plaza para proteger al sultán contra posibles sublevaciones.
Por entonces se conocía a El Cairo como la ciudad vigilada. Ningún coche de caballos podía pasar por Bab el-Futub sin permiso. Los ciudadanos corrientes solo podían entrar a El Cairo con un pase. En la parte superior de la puerta de Bab el-Futub quedan señales de un pasado aún más remoto. Para construir las imponentes torres y los gruesos muros, se saqueó hasta los lugares sagrados de los egipcios de la antigüedad. En el siglo XIV, El Cairo vivió una era dorada. En la época de los gobernantes mamelucos, los comerciantes eran ricos y los sultanes percibían cuantiosos ingresos. Los bazares estaban abarrotados de mercancías de todas clases. Pero luego sobrevino el estancamiento. La anarquía y la arbitrariedad iban en aumento. Era la época en que los sultanes mamelucos fueron alevosamente asesinados uno tras otro. Cada uno de los sultanes asesinados dejó una mezquita, de modo que entre los años 1320 y 1360 se construyeron 40 mezquitas. Todos los sultanes querían erigirse de esta manera un monumento propio. La mezquita del sultán Hassan es la mayor obra arquitectónica creada en la época de los sultanes mamelucos. En 1391, una facción rebelde de los mamelucos transformó el templo musulmán en una fortaleza desde donde se pudiera atacar la ciudadela. Cuenta una leyenda que una vez terminado el edificio, el sultán ordenó cortarle la mano al arquitecto para que no pudiera diseñar otro igual. En medio del patio está la fuente para las abluciones rituales. La mayoría de los templos del período mameluco fueron diseñados al estilo de las llamadas mezquitas de 4 ivanes o naves, un patio interior de planta cuadrada rodeado por 4 naves dispuestas en forma de cruz y abiertas por el frente. Anexa a la mezquita había una madrasa o escuela coránica. En los ivanes y alrededor del pabellón de la fuente solían sentarse alumnos de las 4 escuelas ortodoxas con sus maestros a discutir sobre el Corán y su interpretación. En el iván central de 40 metros de altura se conserva aún una dika o palco de oración de mármol inusualmente grande. Arriba del mirab o nicho de oración están eternizados diversos suras del Corán. Los caracteres cúficos fueron tallados directamente en el yeso sobre un fondo de arabescos. El sultán Hassan no llegó a ver terminada su mezquita magistralmente decorada. Murió asesinado en el año 1361. Como Hassan, toda una serie de sultanes mamelucos se hicieron construir en vida suntuosas mezquitas funerarias en las necrópolis mamelucas. Hoj al-Pasha, el panteón de la familia del Pasha Mohammed Ali, es uno de los más lujosos. Según un rumor, aquí yacen las víctimas de una masacre política. Mohammed Ali había invitado a un banquete a los más nobles señores feudales de El Cairo. Para quitar del medio a los nobles desafectos, los hizo asesinar a sangre fría después de la comida y luego mandó enterrarlos en la tumba de su propia familia.
Con sus cúpulas y alminares, las ciudades de los muertos de El Cairo se consideran únicas en su género en todo el mundo islámico. Son típicamente egipcias y su origen se remonta a costumbres funerarias del antiguo Egipto que se han conservado hasta nuestros días. El Cairo islámico está lleno de mezquitas grandes y pequeñas. Hay algunas más recientes, pero la mayoría son muy antiguas. Se llenan 5 veces al día en los horarios de oración. En el siglo XIV, Ibn Khaldún, un sabio árabe que recorrió el mundo, visitó la capital egipcia y le pareció diferente a todas las demás ciudades. Llamó a El Cairo ciudad santa del Islam, jardín del universo, metrópoli del mundo. O como se dice en los cuentos de las 1001 noches, quien no ha visto El Cairo no ha visto el mundo.